Padre, bueno, Dios Santo, gracias por este día que usted nos da de vida, por todas las bendiciones, Padre amado, que nos da. Gracias porque usted es muy bueno con nosotros, muy, muy bueno. Y bueno, estamos acá también reunidos. Gracias por los que están conectados, Señor. Ruego también que usted pueda trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones. No es casualidad que estemos acá en el día de hoy, esta tarde, Señor, escuchando de tu palabra. Queremos saber lo que dice tu palabra en cuanto a estos temas que son difíciles y complejos, saber qué es lo que podemos hacer al respecto, Señor, sobre sentimientos de tristeza que son profundos y que a veces incluso nos dominan. Te pido por esto, le ruego para que podamos comprender y también obedecer, Señor, lo que usted nos dice en su palabra. Te ruego por todo, Padre amado, en nombre de Jesús, oramos. Amén. Bien, esto ya sería Estamos viendo hace un buen rato depresión en la Biblia y siempre vamos haciendo un pequeño resumen. Esta vez no lo voy a hacer, no voy a hacer el resumen que siempre hago para que avancemos. Así que, ¿qué estamos conversando? Para los que están por primera vez con nosotros, hemos estado hablando acerca de este sentimiento de tristeza, ¿sí? Que domina, que nos puede llegar a dominar y que de alguna forma nos apagan, ¿cierto? Nos cortan la funcionalidad. Todo eso es conocido hace un buen tiempo ya en el área médica psiquiátrica, ¿cierto? Como una depresión. En la Biblia la palabra depresión como tal no aparece escrita así, pero sí podemos ver esta sintomatología escrita en la Biblia. Y la Biblia nos habla de algunas causas que podrían producir eso, ¿sí? Y por lo mismo también nos ayuda, ¿cierto? Nos da luz sobre soluciones al respecto. Y acá, esto ya lo vimos, solamente leerlo, causa del sentimiento de tristeza que están dominando tu ser. Las causas pueden ser físicas o espirituales, ¿cierto? El origen del problema, con el hecho de que estés pasando, por ejemplo, si uno está pasando por un tema de tristeza muy profunda o un desgano muy profundo, puede ser que sea una causa física, por ejemplo, alguna enfermedad que esté causando esa anomalía en el comportamiento, o puede ser también una causa espiritual, ¿ya? Ya lo comentamos antes, pero ¿qué ocurre con el mundo de la psiquiatría actual, en el mundo de la medicina? Hay mucha teoría en cuanto a este tema, ¿cierto?, de la depresión, y además solamente considerar lo que tiene que ver con el área física del ser humano, con neurotransmisores, la parte hormonal, etcétera, pero no consideran, ¿cierto?, el área espiritual, que es tan importante y fundamental en nuestra vida, en nuestro ser. Entonces nosotros ya hablamos de cosas, de aspectos físicos, y también hablamos de algunas cosas espirituales. Vimos, por ejemplo, el pecado no confesado, ¿sí? El no confesar, para un cristiano, no confesar un pecado, ¿sí? Eso va a producir en ti podríamos llamar un sentimiento, ¿cierto?, de tristeza, que podríamos catalogarlo como una depresión. Lo mismo con los celos y la envidia. El tener celos y envidia va a producir en ti también esto. Puede producir también sentimientos de tristeza, de sentirte deprimido severamente. Y la semana pasada, no, antepasada, o hace 3 semanas ya, son, antepasada, hablamos de la amargura, pero quedamos ahí incompletos en el tema, así que vamos a retomar lo que tiene que ver con la amargura, ¿sí? Con la amargura. Y la Biblia dice cosas muy interesantes al respecto. Vimos algunos ejemplos, solamente les voy a resumir lo que vimos. Por ejemplo, Job, ¿sí? No, quizás no todos conocen a Job, pero Job es un hombre que vivió en una época muy anterior a Jesucristo. Y él dice, hay un libro en la Biblia que se llama Job, de hecho tiene el nombre de este personaje histórico, y Job tuvo una amargura en su alma, ¿sí? Una amargura en su alma por no entender su sufrimiento. Job era alguien que temía a Dios, que tenía mucho respeto a Dios. Eso es lo que nosotros encontramos en el libro de Job, ¿sí? En su vida. Sin embargo, él tuvo un sufrimiento terrible que llegó a su vida de un día para otro. Perdió a sus hijos, perdió bienes, ¿cierto? El hogar, la casa, después se enfermó. Y este hombre, ¿cierto?, que tenía una vida correcta, podríamos decir, de pronto se vio de alguna forma con una sensación de castigo, sin conocer la causa. Entonces eso produjo en su corazón y en su alma amargura. Eso es lo que encontramos en Job 10, 1 al 2 y 18 al 19. Bueno, todo el capítulo de Job, el 10, habla acerca de ese sentimiento, la amargura de Job por no entender qué está pasando, ¿cierto?
Eh, Podemos sacar de ahí, podemos aprender tantas cosas de ahí. Por ejemplo, que de pronto hay ciertas situaciones que nos producen dolor y no entendemos la causa y puede también producir en nosotros cierta amargura. Y esa amargura, ¿cierto? Ese como resentimiento generalmente puede estar enfocado hacia Dios, ¿sí? ¿Por qué Dios tú permitiste que esto pasara? ¿Por qué esto está ocurriendo? No lo entiendo. Dame una razón porque no tiene sentido, ¿cierto? Bueno, Job pasó por esto. Eh, pero, dice la Biblia también, en el mismo libro de Job, capítulo 42, al final, ¿cierto?, del libro, Job comprendió que Dios tiene propósitos sabios en todo lo que hace. Job comprendió quién era Dios. Se dio cuenta que Dios es un Dios soberano, un Dios sabio, y todo lo que ocurre, ¿cierto? Nada de las cosas que ocurren en este mundo se le escapan a Dios. Él tiene siempre todo bajo control. Aunque para nosotros parezca un caos, Él tiene todo bajo control, siempre. Aunque para nosotros puede ser que ciertas cosas no tengan sentido, bueno, tienen sentido para Dios, siempre. Eh, y eso también nos llama a nosotros a confiar. Cuando nosotros estamos bien con el Señor, estamos bien con Dios, puede ser que llegue un momento, mucho dolor a nuestra vida, pero confía en Dios, espera en Dios. Él tiene el control de toda la situación, ¿sí? Descansa en Dios. Así es lo que pasó también con Job. Vimos también la historia de Ana, esta mujer, ¿cierto?, que vivió en amargura, una mujer infértil, ¿cierto? Eh, Su marido, el Cana, tenía otra esposa y la otra esposa tenía hijos y ella no podía ser madre. La otra esposa también la maltrataba con esto, la irritaba. Todas estas cosas en este contexto antiguo, ¿cierto?, de Israel, ocurrían este tipo de cosas, estas situaciones, ¿cierto?, donde quizá un hombre podría tener una esposa o dos esposas o más esposas. No es algo que Dios haya indicado, ¿cierto? Es solamente que el hombre lo tomó por cuenta propia, tomó esa decisión a ese respecto en cuanto al matrimonio. Y esta mujer, ¿cierto?, llamada Ana, vivía con dolor en su corazón, dolor en su alma por esta situación. Eh, ¿Qué ocurrió? Conocemos la historia. Dice, descansó una vez que dejó su carga a Dios. Ella fue al templo, dice la Biblia, y ella lloró amargamente, derramó su alma ante Dios y pudo descansar. Ella encontró descanso una vez que confió, ¿cierto? Y declaró todo su dolor a Dios y le entregó esta situación tan dolorosa al Señor en sus manos, se la entregó. Ahí está. Eh, Le dijo, ¿cierto?, a Dios, si tú me concedes ser una madre, ¿cierto?, tener un hijo, yo lo voy a entregar a ti. Y ella es la madre de Samuel, este hombre tan importante en la historia de Israel. Eh, Qué interesante también saber, si usted estudia estos capítulos que son cortitos, capítulo 1, capítulo 2 de primero de Samuel, se va a dar cuenta que Ana vivía un tema depresivo, ¿cierto? Con sintomatología depresiva, porque tenía mucha tristeza, amargura en su corazón, lo que hacía también que no tenía ganas de hacer nada, no quería comer, no quería alimentarse. Y es muy interesante porque cuando nosotros vemos los síntomas de alguien que tiene depresión, son esos. Alguien que no quiere nada, está desinteresado, no quiere comer, nada lo motiva. Eso le pasó a Ana. ¿Qué hizo Ana? Le entregó toda su carga, todo esto, a Dios. Y dice la Biblia que ella descansó. Y después de eso, después de haber llorado tanto, se secó acá los ojitos y se fue a su casita a comer una buena comida. Y descansó y el Señor, ¿cierto? Dios, a su tiempo le envió un hijo, ¿sí? Pero ella confió en eso, ¿se dan cuenta? Ella descansó, no cuando llegó su hijo, sino cuando le entregó esto a Dios. Eso es muy interesante y también un buen ejemplo a seguir. Eh, Vimos también la historia del salmista Asaf, que él cuenta, ¿cierto? Que increíble, la Biblia es así, la Biblia es un libro extraordinario porque los que escriben la Biblia, ¿cierto? Ellos hablan de sus pecados, de sus problemas, de todos los errores que cometieron. Es un libro totalmente honesto, franco, eh, inspirado por Dios, lo sabemos, es inspirado por Dios. Si usted compara la Biblia con otros libros de otras religiones, se va a dar cuenta que los otros personajes, ¿cierto?, divinos, ninguno tiene ningún error, ¿cierto? Ninguno tiene problemas, errores. Usted puede leer el Corán y Mahoma es perfecto, ¿sí? En cambio, la Biblia nos cuenta de hombres que sí tuvieron muchos errores. Y Asaf, en el Salmo 73, él dice y él reconoce, yo sentí mucha amargura porque tuve mucha envidia de los impíos. ¿Por qué? Porque aquellos que no conocían a Dios
les va bien, ¿cierto? Triunfan, son hombres y mujeres exitosos, y uno, ¿cierto? ¿Cierto? Asaf dice, bueno, yo, que él conoce a Dios, no le va tan bien como a ellos. Y él tuvo celos por eso, tuvo envidia, y sintió amargura, dice, y no podía entender, ¿cómo es que Dios hace eso? No sé, ¿les ha pasado a ustedes alguna vez eso? ¿Han sentido esto en su corazón? ¿Ha pensado? ¿Se le ha pasado este pensamiento por la mente? ¿Por qué es que aquellos que no conocen a Dios, que incluso hablan mal de Dios, les va tan bien? ¿Cierto? Son personas exitosas. Qué raro, ¿cierto? Incluso hasta puedo sentir celos de esas personas. Bueno, ¿qué pasó con Asaf? Dice la Biblia, Asaf se dio cuenta que su amargura era insensata. O sea, eso insensato es una manera quizás suave de decir una tontería. Era una tontería lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo Asaf. ¿Por qué? Porque su porción, ¿quién era? Dios. Dios. Él se arrepintió, ¿cierto?, de haber tenido esos sentimientos en su mente, en su corazón, y se gozó en esta verdad. ¿Cuál verdad? Que mi porción es Dios. Si tú eres un hijo de Dios, ¿cierto? Y me estás escuchando ahora, estás escuchando esto, no hay nada más importante en la tierra, ¿cierto? No hay nada en la tierra, en este mundo, en esta vida, que te pueda dar tanto gozo como el estar bien con Dios, el tener una relación cercana con Dios y el ser un hijo de Dios. Eso es lo más importante. Es una porción que nadie te va a poder quitar jamás. Y es la mejor porción, ¿sí? Así que recuerda eso. No, todo, ¿cierto? Tenemos que recordarlo. No ser como Asaf, ¿cierto? Que le pasó esto, que también nos ha pasado quizás, el envidiar a alguien que no conoce a Dios, que es una tristeza. Aquellas personas que viven sin Cristo, ¿cierto? Que viven sin Dios, es una pena. Deberíamos sentir lástima por esas personas, porque están cegadas y están muertas espiritualmente. Sigamos. También vimos, ¿cierto?, a Jonás, la historia de Jonás. Jonás se enojó mucho con el cambio de planes de Dios, ¿cierto? Si usted lee Jonás, fue un profeta que Dios lo envió a predicar a una nación que era enemiga del pueblo de Israel, a los ninivitas. Y Jonás fue con una sonrisa de oreja a oreja, para nada, ¿cierto? Para nada. Jonás se quiso escapar de Dios, absurdo también, ¿cierto? Quiso huir de este mandato. De alguna forma Dios hizo que llegara al lugar. Bueno, y él les predicó entonces, ¿cierto? Pero de mala gana, ojalá que no escuchen. Es como cuando uno va, no sé, no quiero dar ejemplo absurdo, pero no sé, uno va a una casa, por ejemplo, en mi trabajo se hacen visitas domiciliarias, y siempre le decíamos con eso, cuando uno quisiera que no te abran la puerta a la gente en la casa, entonces nos llama así, aló, aló, o yo llamé, no salió nadie. Siempre le decíamos con algo así. Así predicó Jonás, ¿sí? Con dureza, arrepiéntanse porque el Dios los va a castigar. El mensaje es duro, ¿cierto? Duro, cortito, conciso. Jonás lo que esperaba en el fondo, él quería ver que Dios castigara a esta nación, nada más. Eso es lo que él quería. Pero ¿qué hizo Dios? Bueno, más que lo que hizo Dios, y esta nación, ¿cierto? Eh, Reflexionó sobre el mensaje de Jonás, y Dios trabajó en sus mentes y en sus corazones, por supuesto, y bueno, Dios tuvo misericordia de ellos, de los ninivitas. Y Jonás se enfureció por eso, se enfureció. Jonás se enojó mucho con el cambio de planes de Dios, se supone que lo ibas a destruir. ¿Se dan cuenta? Jonás tuvo enojo por la misericordia de Dios. Dios le enseñó a Jonás de su soberanía, misericordia y compasión. Jonás fue testigo de eso, de cómo Dios pudo perdonar a este pueblo perverso, un pueblo arrepentido, y Dios lo perdonó. Pero se dan cuenta que esa amargura que tenía Jonás, de rabia contra el otro, ojalá que él se muera, que se mueran ellos. ¿Les ha pasado alguna vez eso a ustedes con alguien cercano? O con alguien quizá no cercano, con algún jefe, con alguna persona, ¿cierto? Que uno dice, oh, está. Si le predico el evangelio y se salva, mejor no le predico el evangelio. Prefiero que se muera en el infierno, ¿sí? Bueno, quizás puede pasar eso en alguno de nosotros, un pensamiento, ¿cierto? Fugaz, espero. Bueno, es un pecado, ¿cierto? Es un error muy grande. Eh, Amargura también, otro ejemplo, Simón el mago. En el libro de Hechos, capítulo 8, encontramos la historia de este hombre que era un mago, muy interesante porque si usted lee la historia se da cuenta que había magos ambulantes, ¿cierto? Y era un tipo de mago ambulante que hacía ciertas cosas para llamar la atención y por supuesto para poder ganarse la vida. Eh, Engañaba a la gente, ¿cierto? Con falsas ilusiones.
Bueno, y él se supone que él conoce al Señor y se supone que él se convierte, pero en el fondo no era real. Lo que él quería después, cuando ve a Juan y a Pedro, ¿cierto?, haciendo cosas milagrosas, él quería comprar ese poder. ¿Cuánto pago para yo hacer eso? ¿Cuánto pago para poder imponer las manos, ¿cierto?, que yo y el Espíritu Santo? Eh, y fue reprendido absolutamente, ¿cierto?, por Juan y por Pedro. Él tuvo amargura, ¿cierto?, al no poder conseguir ese poder de Dios. Tuvo amargura en su corazón porque no pudo usar a Dios en sus planes. Nuevamente, si nosotros podemos aplicar estas cosas a nuestra vida, ¿alguna vez te has sentido con amargura en tu corazón, con resentimiento porque no pudiste usar a Dios en tus planes? Ten mucho cuidado con eso, ¿sí? Ten mucho cuidado, todos deben tener mucho cuidado. La gente que no conoce al Señor, eso es lo que hace siempre, ¿cierto? La gente que no conoce a Jesucristo, que no conoce a Dios, al Dios verdadero, tiende a hacer esto, tiende a usar a Dios. ¿Para qué? Para que sane a un hijo enfermo, que te dé un trabajo. Dios es como el viejito pascuero, ¿cierto?, en una nube sentado que tiene que darte lo que tú quieras. Es alguien utilitarista, ¿cierto? Algo que es útil para mí, nada más que eso. Y eso es un error garrafal, es un pecado y es totalmente alejado de la realidad. Bueno, Simón el mago, ¿qué pasó? Tuvo que rogar por misericordia. Cuando los discípulos lo reprendieron, él rogó, por favor, que pidan por mí para que no me castigue Dios, el Dios verdadero. Vimos estos ejemplos de amargura en la Biblia. Después quedamos acá la semana pasada, dice este versículo que vamos a verlo un poquito más, porque acá quedamos, Hebreos 12:15, Hebreos 12:15. Esta es una versión de las Américas. Usted puede buscar ahí en su Biblia la que tenga a mano para compararse estas palabras. Y el autor, el escritor de la carta a los Hebreos dice: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Y acá vimos varias cosas que son muy interesantes. Primero, lo importante que es la iglesia, ¿sí? La iglesia. Se dan cuenta que dice el versículo al principio, cuídense, no dice cuídate, no dice cuídate, dice cuídense entre ustedes, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice la gracia de Dios se refiere a las bendiciones que nos da Dios, a lo bueno que nos da Dios. Cuídense de eso, de no estar recibiendo lo que Dios te quiere dar, la abundancia que Dios te da. Es una labor de la iglesia, ¿sí? Nuevamente, la iglesia no es un invento humano, ¿cierto? Es una institución creada por Dios, fundada por el Señor Jesucristo, ¿sí? No es que nos ocurra a nosotros, hagamos algo, nos pongamos el nombre iglesia. Eso no tiene nada que ver con la realidad, ¿cierto? La iglesia tiene un rol, una función, y parte de eso tiene que ver con la edificación de nosotros, ¿cierto? Que crezcamos, que maduremos y que nos apoyemos unos a otros. Y acá dice, parte diciendo este versículo, cuídense, cuídense. ¿Nos estamos cuidando de esto? Y mira lo que dice acá, después, de que ninguna raíz de amargura, ¿sí?, brotando causa dificultades y por ella muchos sean contaminados. Esta raíz, ¿cierto? Esta raíz de amargura es algo que llega a nuestra mente, una semillita empieza a crecer y empieza a echar ahí una raíz. No es que eso después se vaya a convertir en algo malo, ya es algo malo, es una raíz de amargura, ya es algo malo, es algo que va a estar dañando, que va a estar metido acá en nuestro corazón, en nuestra mente, va a estar provocando, ¿cierto?, daño, ¿cierto?, al estar ahí inmerso en nosotros, va a estar consumiendo nuestros nutrientes, nuestros pensamientos, todas las cosas buenas, entre comillas, que podamos tomar. Esta raíz va a llevársela, ¿cierto?, para ir creciendo, hasta brotar y causar dificultades, ¿sí? Eso es causar conflictos, causar problemas. Y dice, y por ella muchos sean contaminados. Eso es como contagiados, ¿cierto? Esa palabra contaminados es contagiados. Y en algunas versiones habla de esto como algo ponzoñoso, como algo venenoso. Esta raíz de amargura es algo venenoso, total, altamente contagioso, ¿sí? Y es como cuando uno se acerca a una persona que tiene una raíz de amargura, ¿cierto?, que ha brotado esa amargura en su ser, es como acercarse a una persona a 20 centímetros sin mascarilla.
te vas a contaminar de esa amargura, te vas a contaminar de esa amargura. Y la gente, ¿cierto?, que vive en esa amargura, lo único que puede hacer es decir cosas malas, malos pensamientos. Es alguien que quizás tuvo algún tipo de dolor, algún rencor guardado, ¿cierto? Y lo que va a hacer es contaminar. Oye, contar al otro, ¿cierto? Oye, ¿supiste lo que él hizo? ¿Supiste lo que él hizo? No confíes en él, no confíes en ella, porque esto, esto y esto otro. Va a contaminar, 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 como una manzana podrida. Bueno, tenemos que estar atentos como iglesia a que esto no ocurra. ¿Cuándo? Cuando hay una raíz, ni siquiera cuando está el brote, sino cuando hay una raíz, tenemos que estar atentos para extirpar la raíz. Y si tú en tu corazón, ¿cierto?, hay una raíz de amargura, te das cuenta que hay amargura en tu corazón, que hay un pensamiento que no está bueno, que está causando un sabor amargo en ti, sácalo ahora, elimínalo, pídele a Dios que lo saque de ti, que ese pensamiento no haga estragos en tu alma, sácalo ahora cuando es tiempo. Si tú te das cuenta que ya ha pasado, ¿cierto?, a tener un brote, un árbol de amargura, elimínalo, pídele a Dios que te perdone y saca ese árbol de ti y restaura la situación. Si es que te has visto, por ejemplo, hablando mal de algún hermano, de alguna persona, ¿cierto?, lo que llamamos kawin o algo similar a eso, un chisme, ¿cierto?, sácalo y pide perdón a Dios y empieza a revertir esa situación. Cambia eso, ¿sí? Si hablaste mal de alguien, bueno, después, si yo le hablé mal de alguien al Derek, por ejemplo, Derek, ¿sabes qué? Cometí un pecado, me equivoqué, hablé mal de esta hermana o de este hermano. Olvida lo que dije, fue un error, te pido perdón por haberte metido en esto también. Bueno, eso es cuidarse, ¿se dan cuenta? Todas estas cosas que nosotros encontramos en la Biblia son importantes que las veamos en conjunto también, como la iglesia, como lo que somos, una iglesia, un cuerpo de Cristo. Así que ojo con eso, cuidémonos de que al tener una raíz de amargura en nuestra vida vamos a poner un freno a las bendiciones de Dios. ¿Cómo? Bueno, no vas a poder orar bien, ¿cierto? Tus oraciones no van a ser estorbadas por esta amargura en tu corazón, por lo tanto la oración no va a llegar a Dios. Las cosas que tú quieras darle a Dios, por ejemplo, si yo estoy trabajando en algún ministerio y le estoy ofreciendo de mi tiempo sacrificio a Dios, si hay amargura en tu corazón, ¿cierto? Si hay un pecado no confesado, todas esas cosas van a hacer que esa ofrenda a Dios sea una ofrenda desechada por Dios. Así que ten mucho cuidado y hay que hacer algo al respecto. Solución si hay amargura, ya esto le hemos tocado, pero nuevamente, si no eres cristiano, mira qué interesante es este punto, si no eres cristiano, ¿cierto? Puede ser que alguien acá no sea cristiano. Bueno, lo fundamental es creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Mucha gente se acerca a Dios por miles de problemas. Te hablo de muchos problemas distintos. He escuchado cosas terribles este último tiempo que de verdad yo quedo impactado, pero ¿sabes qué? Lo principal y lo primero es que la persona pueda conocer al Señor, que conozca a Cristo, que escuche del Evangelio. Lo demás, tampoco. Después lo vemos, es un punto seguido, ¿cierto? Este tema puede ser que una persona que no es cristiana tenga una amargura en su corazón muy grande. Bueno, primero tienes que hacer las paces con Dios, ¿sí? En el fondo tú estar bien con Dios. Y eso es lo que nosotros encontramos en el Evangelio. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 14, nos está hablando la Biblia acerca de que, bueno, dice que todos nosotros somos pecadores. Todos. Todo ser humano que ha pisado esta tierra ha sido un pecador, a excepción de el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vivió una vida santa, sin pecado, para tener una muerte de dolor, de sufrimiento, una muerte en la cruz, pagando, ¿cierto?, con su sangre por el pecado de muchos. Ese es el Evangelio, es una noticia inmensa, es la mejor noticia que puedes escuchar hoy en día. La noticia es la siguiente: tú estás bajo condenación porque eres pecador, porque has pecado, porque has ofendido a Dios. Y la Biblia dice que aquellos que ofenden a Dios están condenados eternamente. No hay ninguno bueno delante de Dios, no hay nadie bueno delante de Dios. Si tú te comparas con otro, claro, soy súper bueno comparado con esta persona que mató a alguien, ¿cierto? Soy súper bueno. Pero si nos comparamos con la ley de Dios,
Si nos vemos a través de la ley de Dios, nos damos cuenta que somos pecadores, que somos mentirosos, que somos ladrones, que somos adúlteros, etc. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer para que Dios nos perdone? Nada, 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 nada. Solo hay una solución, ¿cierto? Y esa solución, ¿quién la dio el mismo Dios, quien envió a su Hijo Jesucristo, ¿cierto?, a esta tierra para pagar, ¿cierto?, para morir en la cruz y pagar por este pecado. Y a través de él obtenemos el perdón de Dios. No solamente eso, ¿cierto? Cristo murió por nosotros, pero dice la Biblia que él resucitó al tercer día, ¿sí?, para vivir y reinar, ¿cierto?, junto a Dios. Y en él nosotros tenemos vida eterna, vida eterna. Él triunfó sobre la muerte, sobre el poder del pecado, sobre Satanás. Y en él somos libres de esto, de esta condenación. Por lo tanto, un cristiano no significa que un cristiano es alguien, porque la gente puede pensar, ¿cierto?, que un cristiano es alguien que se cree superior, se cree santurrón, ¿sí? Al contrario, somos personas que sabemos que somos pecadores y que la única solución que obtenemos es a través de la salvación que nos da Cristo, nada más que eso. Bueno, escucha el Evangelio, si no eres cristiano, escucha el Evangelio, busca lo que dice el Señor en su palabra. Y si tú eres cristiano, recuerda el Evangelio, recuerda el Evangelio. Colosenses 3, versículos 1 al 3, habla de poner la mira en las cosas de arriba del cielo. Deja de pensar en las cosas que son terrenales. Si tú has conocido a Cristo, ya estas cosas no son importantes, no son necesarias. Ahora comienza a pensar y a ver las cosas que son celestiales, las cosas que tienen que ver con el Señor. Y créeme que cuando ocurra eso, toda esa amargura va a salir de tu vida. Va a salir de tu vida porque son cosas que no tienen sentido para alguien que ha conocido al Señor. No puede vivir en amargura, porque ahora puede vivir en gloria, ¿cierto? Gloria en Cristo. Piénsalo, reflexiona, ora al Señor para que te dé este consuelo. Recuerda el Evangelio. Si te das cuenta que has tenido, ¿cierto?, esta raíz de amargura en tu ser, confiesa el pecado, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Y Dios dice en la Biblia que te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad. Qué increíble, ¿cierto? Esa combinación de cosas. Él te perdona, pero también te limpia, te saca todas esas cosas, esas raíces de amargura que hay, quizás muchas en tu alma, Él las saca, las saca. Así que confiesa tu pecado. Renueva tu mente y elimina la amargura de tu corazón. Ahora transforma. Nosotros, dice la Biblia, que los cristianos somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo y nuestra forma de vivir es la forma de vivir en Cristo. Tenemos que vivir como Cristo. Por lo tanto, saca todas esas cosas del viejo hombre, de esa naturaleza pecaminosa, sácalas y revístete de las cosas que son buenas, que son según el Señor. Eso de, es que yo soy así, yo he escuchado cuántas veces, yo sé que ustedes también, no, es que yo tiendo a ser rencoroso. Bueno, mala suerte. Eres así. Si eres cristiano, eso ya pasó. Es una excusa necia, ¿cierto? No tiene sentido. ¿Dónde está tu cristianismo, tu fe en el Señor? Eras así, eras pecador, eras un pecador. Es que yo siento como que tiendo a guardar rencor y como que a mí cuando me la hacen una vez, ¿qué estás hablando? El Señor te ha perdonado a ti. Tú tienes que perdonar. Entonces, recuerda esto, recuerda y cambia tu forma de pensar. El Señor que transforme tu mente. En Santiago 3 al 18 habla acerca de eso, de la amargura. Por tiempo no vamos a leer todos estos pasajes, por eso yo solamente se los digo, se los menciono. De hecho, este pasaje de Santiago antes ya lo habíamos visto, lo habíamos leído un tiempo atrás. Ya habla acerca de eso, de que algunos son hipócritas en eso, en su forma de pensar y andar, hipócritas. ¿Qué peligro es eso? Porque andan sonrientes, pero por dentro con una amargura en su corazón. Es una forma necia de pensar, ¿sí? Tenemos que pensar sabiamente, como Cristo, con la mente del Señor. Bueno, vive en paz con Dios y con los hombres. Filipenses 4, 6 a 7, Mateo, todos estos pasajes hablan acerca de eso. Romanos 12, 18, procurar la paz, ¿cierto?, con todos. En cuanto depende de ti, tienes que estar en paz con todos. Procura tener paz con todos. Yo sé que hay problemas y que hay gente que es súper desagradable, ¿sí?, que nos hace mucho daño quizás. Tienes que estar en paz. Tienes que estar en paz con todos. No hay acepción de personas. Vive en paz con Dios y con los hombres. Quita de ti toda amargura.
Voy a hacer una pausa de 1 minuto. Si alguien tiene alguna duda, consulta, porque ya ese fue amargura para terminar ese tema. Y antes de ver el otro que viene ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. Vamos a dar 10 segundos. Tiene que abrir su micrófono y... Sigamos entonces. Bien. ¿Qué otra cosa puede causar en ti una tristeza muy grande en tu corazón? La falta de perdón. Este es un tema que, bueno, da para mucho, mucho, mucho. Es un tema paradójico en el sentido de que es muy simple de solucionar, ¿cierto? Lo dice la palabra, ¿cierto? La frase, falta de perdón. ¿Qué hay que hacer? Perdonar, obviamente. Muy simple, pero complejo, pero complejo. ¿Por qué? Porque somos pecadores, todos nosotros. Y tenemos muchas trabas con esto. Eh, Consecuencias de no perdonar, yo sé que ustedes las conocen, pero se las menciono. La amargura, por supuesto, es parte de no perdonar. El amargar tu alma, tu corazón, eh, la consecuencia de tener algo ahí, algo con un hermano o con una persona que te dañó quizás o que te ofendió y que no quieres perdonar. Rencor, ¿sí? Mucho rencor, que es rabia hacia el otro, ¿cierto? Rabia constante. Ves, se te cruza por la calle y ya otra vez nace eso en ti, ¿cierto? Esa rabia, ese rechazo hacia la otra persona. Por supuesto, de lo que estamos hablando ahora, la tristeza, va a producir tristeza en tu alma. El hecho de llevar este dolor en tu corazón por alguien que te ofendió o que hizo algo mal, que te dañó, y tú no perdonas, eso va a también producir una tristeza constante en tu vida. Falta de gracia, y eso me refiero a las bendiciones de Dios. Si no hay perdón en tu vida, tú no quieres perdonar, entonces vas a dejar de recibir bendiciones de parte de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y por lo tanto es una vida cristiana triste. Debemos perdonar. Acá dice algunas cosas claras. ¿Se escucha mi hijo? ¿Se escucha? Tomás, por favor. Bueno, ¿por qué debemos perdonar? ¿Sí? La pregunta, o sea, la respuesta es muy, muy simple. Dios lo ordena. Dios ordena que debemos perdonar. Es parte de la conducta cristiana, de nuestro carácter como cristianos. Debemos perdonar. Dan muchas ganas de esto, contarle a la gente que no conoce al Señor, que haga esto también, pero no van a poder hacerlo sin el Señor. Y créanme que sería de beneficio si esto lo pudieran hacer. Dios lo ordena, Dios lo ordena. Vamos a leer ese pasaje, Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Y le voy a pedir a Derek si puede leer tu hermano ese pasaje, Mateo 6, versículo 14 al 15. Bueno, Mateo 6 entonces, versículo, disculpa. Versículo 14 y 15. 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gracias, hermano Derek. Muy claro, ¿sí? Nos está diciendo el Señor, tenemos que perdonar las ofensas. Es como decir, ¿con qué cara así vamos a pedirle perdón a Dios, que nos perdone por las cosas que hacemos en contra de Él y no somos capaces de perdonar? Tenemos que perdonar, es parte de la naturaleza del cristiano. De hecho, tenemos un problema si no perdonamos, porque Dios no, en nuestra relación, cuando pidamos perdón por ciertas cosas y Él nos vaya a limpiar del pecado, no lo va a hacer si nosotros estamos en conflicto con esto. ¿Se dan cuenta que es importante nuestra relación con Dios? Dios lo ordena, Dios también nos ha capacitado para hacerlo. Si Él lo pide, lo ordena, es porque nos ha capacitado a perdonar. Yo sé que hay personas que dicen, es que yo no puedo perdonar. Bueno, si tú eres cristiano o eres cristiana, puedes perdonar. Puedes perdonar. Efesios 4:32. Vamos a ese pasaje. Efesios 4:32.
Danae, ¿puedes leer tú, hermano? Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias, Danae. Nuevamente, ¿cierto? Nos dice el Señor que tenemos que perdonarnos unos a otros. Y esta parte final la vamos a volver a tocar más adelante, que es cómo Cristo, ¿cierto? Cómo Dios nos perdonó a nosotros. Y eso creo que si algo tenemos que recordar el día de hoy, y con lo que estamos hablando, es recuerda cómo es que Dios te ha perdonado. Tenlo presente cada día, cómo es que Dios te ha perdonado. ¿Qué ha hecho Él para perdonarte? ¿Qué hiciste tú para merecer ese perdón? También. Eh, debemos perdonar como una prioridad, ¿sí? No es como, también yo lo he escuchado, porque yo sé que es difícil, ¿eh? Yo no es que sé que es difícil, pero he escuchado esto de que no, más adelante vamos a ver ese tema del perdón. Yo sé que tengo que perdonar, pero más adelante. Eh, bueno, la Biblia dice que no, que es un error eso, es un pecado, tenemos que hacerlo antes que cualquier cosa. Mateo 5, 23, 24. Veo acá, Pamela, ¿estás ahí? Si puedes leer tú, hermana. Mateo 5, 23 al 24. Dice así: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pamela, no era el pasaje, sí. Está bueno, sí. Pero el pasaje no era. Mateo 5, 23 y 24. Porque estaba leyendo Mateo 6. Lo siento. No hay problema. Bueno, el otro dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjalo allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Gracias, Pame. Sí. ¿Te das cuenta? Qué increíble lo que Dios dice. Mira, antes de que vengas a ofrecerme algo, lo que le está diciendo ahí en el pasaje, primero tienes que solucionar tu tema con tu hermano. Acá hay un conflicto que está abierto, anda y arréglalo. Soluciona este tema. Qué increíble. Así de importante y de prioritario es para el Señor. Antes que venga a ofrecerme algo. Yo sé que muchos a veces caemos en eso de trabajar en el ministerio, estamos haciendo en la música, en la enseñanza, en que estoy dirigiendo, que estoy haciendo estudios, estoy haciendo clases, y mira, si tienes un problema con un hermano, pon en pausa todas esas cosas y solucionarlo, antes de seguir con esto. Así de importante es. Mira, este pasaje también lo vamos a leer, Mateo 18, 21 a 35. Mateo 18, 21 al 35. Un pasaje un poquito más largo, por eso vamos a leerlo completo, lentamente. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué pasaje más tremendo. El Señor explica de una forma, bueno, como Él la hace magistral, lo importante del perdón, el sentido del perdón. Se dan cuenta, Pedro empieza a decir: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, ¿cierto? Porque antes lo habían conversado, ya habían dicho hasta 7, ¿cierto? 7 está bien, ¿cierto? 7 veces, igual es harto. Igual es una virtud 7 veces. ¿Qué dice el Señor? No, hasta, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que algunos pueden decir: 490 veces. Vamos a dar la cuenta. 491, ya, oye, esa yo no te la puedo. El Señor está diciendo en el fondo hasta siempre. Es ilimitado el perdón. Eso es lo que está diciendo el Señor. No importa cuántas veces te ofenda el hermano, es ilimitado el perdón. Tú tienes que perdonar, tienes que perdonar. Ahora la pregunta: ¿tiene sentido esto, no? En la filosofía humana, en el humanismo, ¿cierto? El humanismo, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene lógica esto? La verdad es que no tiene lógica. La verdad es que no tiene sentido. Si nos ponemos a pensar realmente, no tiene sentido. Es alguien muy necio, ¿cierto? Que alguien que puede perdonar así tantas veces. Bueno, el Señor dice que un cristiano tiene que hacerlo así. Es sin límite el perdón. Hay muchas cosas más acá en esta parábola, ¿cierto? Que el Señor da como un ejemplo. Estos dos deudores, si nosotros nos ponemos a analizar ciertas cosas, había un siervo que debía, ¿cuánto debía? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto debía el que aparece primero en la historia? Debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Bueno, yo sé que eso quizás no sabemos cuánto es en dinero actualmente, pero estamos hablando de cientos de millones de pesos, ¿ya? Para hacer como un análisis ahora actual. Después a él le debían también, ¿cierto? ¿Se acuerdan? A él también le debían. ¿Cuánto le debían a él? Vamos a buscar ahí. 100 denarios. 100 denarios, ¿cierto? 100 denarios. Un denario se ganaba un trabajador, ¿cierto? Un jornal ganaba un denario al día. Un denario al día. A él le debían 100 denarios. Pero 6.000 denarios es un talento. Un talento. No sé si aquel es matemático capaz que saque la cuenta. Yo no. Derek, yo sé que tú tampoco, así que baja la mano, hermano. Pero él debía 10.000 talentos. O sea, eso es, en el fondo lo que está diciendo el Señor acá, es que lo que él debe es impagable, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Sabes lo que él debía en el fondo? Es algo que no se puede pagar. En esta vida tenés que vivir no sé cuántas veces. Es algo impagable en una vida. El rey, ¿cierto? El rey que hizo, le perdonó esa deuda. Ni siquiera es que le dijo: págame en cuotas o págame lo que podáis, que no va a hacer nada comparado con la deuda, ¿cierto? Nada. El rey lo perdonó. Le anuló esa deuda, ok, listo, te perdono. Y este hombre, qué increíble que tenga esta actitud, sí le estaba cobrando la deuda, una deuda de 100 denarios a otro consiervo. Y el rey obviamente se indignó totalmente. Si nosotros aplicamos esto a nuestra vida, nos damos cuenta de esto y recapacitamos un poco, podemos ver que Dios, ¿cierto? Dios en Cristo nos ha perdonado
algo imperdonable. ¿Sí? Nuestro pecado es imperdonable. Nosotros no podemos pagar por nuestro pecado, no podemos. La única forma de pagar por nuestro pecado es tener una vida perfecta, y ya no la tuvimos. Ya no la tuvimos. Y si quisiéramos tenerla, tampoco la tendríamos. Ni siquiera 2 segundos de nuestra vida son perfectos. Impagable. Impagable. Y dice la Biblia, ¿cierto?, que aquel que peca, morirá. ¿Sí? El que peca muere, está condenado, está bajo la ira de Dios, y está destituido de la gloria de Dios por siempre, por la eternidad. ¿Por qué? Porque es pecador. Eres pecador. ¿Puedes pagar tú? Sí, dime, Señor, ¿cómo quieres que te pague? Tienes que ser perfecto. ¿Eres perfecto? No. Bueno, estás condenado, estás perdido. No hay nada que hacer. Bueno, pero el Rey, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo, le dio su vida para pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque Él vivió una vida perfecta y Él pudo pagar esa deuda. Por eso Él dice en la cruz, ¿cierto?, consumado es. Tetelestai, que en el fondo Él está diciendo, la deuda ha sido pagada. Acá está. Yo he pagado la deuda. Ahora, ¿cuánto debo yo, que soy un pecador? Nada. ¿Por qué? ¿Quién pagó? Pagó el Señor. Él pagó por mí. Ese perdón del Señor, ¿se dan cuenta? Es algo extraordinario, que nos debería llenar de gozo cada día. Ahora, ¿qué ocurre en el día a día? ¿Cierto? En el día a día. Alguien me ofende, un hermano me ofende. ¿Y qué digo yo? Yo no lo perdono. Yo a él no lo voy a perdonar. Es que no sabes lo que él me hizo. Es que tú no sabes. Qué necedad, ¿cierto? Qué orgullo. Qué torpeza, ¿sí? No, qué absurdo. Pensar así. Pero así pensamos. Así pensamos. Hermano, recuerda lo que ha hecho el Señor. Él te ha perdonado algo imperdonable. ¿Y tú no puedes perdonar a tu hermano? ¿A tu consiervo? En la misma actitud de este hombre que está acá. Del Señor nos habla. Nosotros cuando leemos esto nos da rabia. Oye, ¿qué onda este tipo? Y no perdona al otro. Y el Rey lo perdonó. Así somos nosotros. ¿Cuántas veces? Sin perdonar. Pidamos perdón al Señor por eso. Pidamos perdón al Señor por eso. Mira, qué otra cosa interesante acá. Tenemos que perdonar sin esperar que nos pidan perdón incluso. Esto es súper fuerte. Yo he escuchado versiones, ¿cierto?, de cristianos que, bueno, yo voy a perdonar, pero cuando yo vea que el otro me venga a pedir perdón. Nuevamente, tiene mucha lógica eso, pero no es lo que nosotros vemos en la Biblia. No vemos eso en la Escritura. No vemos eso. Vamos a Marcos 11, veamos ese pasaje. Marcos 11, le voy a pedir, a ver quién. Rafa, ¿tú estás con cámara, hermano? O sea, estás con cámara, ¿no? ¿Estás con Biblia ahí cerca o no? ¿No? ¿Quién tiene Biblia ahí a mano? ¿Alguien tiene Biblia a mano? El Isaac, dale, que nos vea todo. Háblame nomás. Dale, Isaac, lee tu hermano, porfa. Marcos 11, 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Gracias, Isaac. Se dan cuenta que increíble este pasaje también. Bueno, todos los pasajes son muy, muy, muy fuertes en cuanto al perdón. Dice, cuando estéis, dice, orando, perdonad. Él nos dice, nos está diciendo el Señor, al otro día después de orar, ¿cierto? Tienes que ir y no. Cuando tú estás orando, ya tienes que estar perdonando a quien te ofendió. Ya tienes que estar perdonando. Ahora, ¿el otro te pidió perdón? Ni siquiera ha pasado eso. Yo tengo que estar perdonando al que me ofendió. Ejemplo más claro es cuando el Señor está en la cruz y Él dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Se recuerdan eso? Qué potente. Ellos le estaban pidiendo perdón al Señor arrepentidos, de rodillas le estaban pidiendo perdón. Al contrario, ¿cierto? Se estaban burlando de Él. Y Él preocupado por eso. Esteban, ¿recuerdan a Esteban? Cuando lo estaban matando a Esteban, y él también dice lo mismo. Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Este pecado no se lo tomes en cuenta. Le estaban pidiendo perdón a Esteban, lo estaban matando a Esteban. Entonces, un cristiano, hermano, un cristiano,
debería perdonar como Cristo lo ha hecho en su vida. Sin que incluso me pidan perdón, yo voy a perdonar. Sin que me pidan perdón. Y muchas veces nos encontramos en esa situación. Muchas veces con gente que nos ha dañado y uno siente mucho dolor en su corazón porque te han dañado y es verdad, te han hecho mucho daño, pero uno ahí no quiere perdonar porque dice, pero hasta cuando él se dé cuenta o cuando se arrepienta de lo que me hizo, deberías perdonar igual, incluso aún sin que la otra persona te pida perdón. Y miren, va más allá incluso el tema del perdón. Dice, buscando restauración. Incluso mi perdón es como, mira, ¿sabes qué? Yo te perdono, pero contigo nunca más, ¿cierto? Ni a misa, ni a misa. Contigo yo, muchas gracias, mira, muy buena onda todo, yo te perdono, ¿eh? Te perdono, pero no quiero saber más de ti, te bloqueé en el celular, en contacto, no sé, te saqué del Face, nunca más. Obviamente también eso tiene mucha lógica en el sentido humanista, ¿cierto? De hecho, yo creo que la psiquiatría trabaja mucho estas cosas, ¿sí? De bloquear estas personas que te han hecho daño, mejor no existe. Bueno, pero el Señor es distinto en esto. La Biblia nos da otra instrucción. El consejo de Dios es distinto. La instrucción de Dios para obedecerle es distinta. Debemos perdonar buscando restauración. Romanos 12:18 dice que tenemos que procurar tener paz con todos. En cuanto dependa de nosotros, tener paz. Si depende de mí, voy a tener paz, incluso con aquellos que me aborrecen. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús? Ama a tus enemigos, ¿no? Incluso con ellos que me han hecho tanto daño, bueno, voy a tener paz en lo que depende de mí, no hay problema. Yo he perdonado a esa persona. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8. 2 de Corintios 2, 6 al 8. Dice, bueno, acá hay una historia, en el contexto hay un hombre, ¿cierto?, que pecó gravemente en la iglesia en Corinto, gravemente, y los hermanos en primera instancia no habían hecho nada por ese pecado, como que habían sido indiferentes, pero después Pablo, ¿cierto?, les reprende y les dice, no pueden ser indiferentes a esto, y ellos, al contrario, toman una actitud totalmente adversa contra esta persona que había cometido ese pecado, pero una actitud demasiado fuerte, ¿cierto?, cargada al odio con este hermano. Entonces, el versículo 6 al 8 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando alguien se disciplina, ¿cierto? Le hacemos la cruz y nunca más nada, y chao. No, bueno, la disciplina no es para eso, es para restaurar a la persona. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces confirmen el amor con él, o sea, restauren la relación, restauren su relación. Y Dios siempre nos envía, ¿cierto?, ese mensaje a través de la Escritura de restaurar las relaciones. Aquellas relaciones que se han roto, aquellas relaciones que están tensas, tienen que restaurarse, tienen que buscar la paz, tienen que buscar, ¿cierto?, pacíficamente solucionar el conflicto. Busca restauración, busca restauración. No deseches a los hermanos, porque Dios a ti no te ha desechado. Y muchas veces nos hemos alejado de Dios, muchas veces, ¿cierto?, hemos ofendido a Dios, al Señor, y nos ha buscado nuevamente y ha restaurado nuestra relación con Él. ¿Es así o no? Es también como debemos hacerlo nosotros. Bueno, la última diapositiva me parece, ¿cómo debemos perdonar? Como Cristo nos ha perdonado, nuevamente. ¿Te das cuenta? Si nosotros pudiéramos recordar el Evangelio, hermanos, siempre, en cada situación de nuestra vida, podríamos perdonar como Cristo perdonó. Podríamos solucionar estos temas tan difíciles y complejos viendo el ejemplo del Señor y haciéndolo en el poder de Él, porque el Espíritu Santo está en nosotros, en los que son hijos de Dios, en los que son cristianos, podemos perdonar, y parece quizás que la gente que no conoce al Señor es locura, pero nosotros sabemos que es algo real, que es verdadero, que podemos hacerlo. Hazlo si eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Efesios 4:32, les voy a leer, dice, antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Colosenses 3:13, y dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así, hermanos. Así como el perdón del Señor es tan extraordinario, un perdón que va más allá de nuestra comprensión, ese perdón tienes que también aplicar al hermano, a aquella persona que te haya ofendido. Incluso a aquellos que no son cristianos, perdona también eso, perdónalo. Y deja que ese rencor esté en tu corazón, saca eso de tu alma, saca eso de tu mente. Muchas veces vamos a estar tristes por eso, porque no hemos perdonado. Vamos a estar sufriendo, y yo lo he vivido con personas cercanas que han pasado por este proceso de dolor constante, por no dejar eso, ¿cierto? No dejar ir a la persona, la tienen amarrada acá, ahí con rabia. Suelta eso, suelta eso. El Señor te ha perdonado. Y estudia sobre el perdón. Si te cuesta, estudia sobre esto para que puedas perdonar como el Señor quiere que perdones. ¿Sí? Eso, chiquillos. Antes de orar, no sé si alguno tiene alguna consulta, pregunta, sugerencia, reclamo. Oremos. Padre amado, Dios bueno, nuevamente te damos gracias por este día de vida, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Te ruego que usted bendiga nuestras vidas, Señor. Ya lo ha hecho, lo sé, pero siga bendiciéndonos, Señor Santo, comprendiendo, haciéndonos comprender más de su palabra para poder aplicar lo que hemos aprendido, a quitar la amargura de nuestro corazón y a poder perdonar según lo que dice tu palabra, Señor. Te pido por esto, también te ruego que usted, a aquellas personas que no son cristianas, que están conectadas, para que también puedan conocer del perdón, de tu perdón, Señor, es un perdón extraordinario. Todos esos sentimientos de culpa, de dolor, Padre amado, que uno experimenta sin conocer al Señor, se van a ir cuando adquiramos, Señor Santo, tu perdón, que es a través de Jesucristo, tu Hijo. Santo, Padre, que vino a morir por nosotros, a pagar en la cruz por nuestra maldad, por nuestro pecado, Señor. Y ahora Él vive y reina. Así que te ruego que usted obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder comprender y recordar estas verdades, Dios Santo. Te pido por esto y espero, por supuesto, que podamos aplicar, Padre, estas cosas que hemos aprendido el día de hoy. Gracias por todo. Rogamos que usted también nos acompañe en lo que queda de reunión. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.